Muy buen día, mi nombre es Brandon Cid del Prado Medrano y soy médico residente de primer año de la especialidad de Imagenología Diagnóstica y Terapéutica del Hospital Centro Médico Nacional La Raza y voy a impartir el tema de hígado 1. El tema de hígado 1 comprende los siguientes temas: infecciones hepáticas, y vamos a abarcar lo que es la hepatitis viral, la candidiasis hepática, el absceso piógeno y el absceso amibiano. También hablaremos de la enfermedad parenquimatosa, en específico de la esteatosis hepática y la cirrosis hepática. Y finalmente abordaremos los temas correspondientes a enfermedad vascular, que son el síndrome de Budd-Chiari y la peliosis hepática. Vamos a comenzar hablando de las infecciones y comenzaremos con la hepatitis viral. La hepatitis viral se define como una enfermedad difusa del hígado que va a ser producida por agentes virales y que se va a caracterizar por causar inflamación y necrosis hepatocelular. La hepatitis viral va a ser principalmente ocasionada por los virus que aquí se ejemplifican en esta tabla. Sin embargo, también va a poder ser causada por el virus del VIH, el virus Coxsackie y el virus del herpes. La hepatitis se va a clasificar en aguda y crónica, dependiendo de la evolución de la misma. Se va a clasificar en aguda cuando el cuadro tiene una evolución de menos de 6 meses, mientras que se va a clasificar como crónica cuando el cuadro dura más de 6 meses. La hepatitis viral va a tener un cuadro clínico en común que se va a caracterizar por hepatomegalia, dolor en hipocondrio derecho, en algunos casos puede llegar a haber ictericia, fiebre, mialgias, artralgias, y en casos cuando se eleven las enzimas hepáticas de forma importante puede llegar a haber coluria. En esta tabla lo que ejemplifica principalmente son los mecanismos de transmisión de los distintos virus de hepatitis, siendo el virus de hepatitis A y el virus de la hepatitis E los que se transmiten de forma fecal oral, mientras que los B, C y D se van a transmitir principalmente de forma perinatal, sexual o también de forma parenteral. Y algo muy importante que mencionar es que el virus de la hepatitis B y C son los que más tienden a cronificarse. El virus de la hepatitis B es el que tiene más potencial de ocasionar cáncer hepático. Sin embargo, como existe una vacuna para el mismo, los cuadros de cáncer tienen una menor cantidad relacionados a este virus, mientras que el virus de la hepatitis C, aunque tiene un menor potencial oncogénico, al no haber una cura, al no haber una vacuna, es el principal virus que se asocia con el mismo. En cuanto al diagnóstico por ultrasonido de una hepatitis viral, vamos a encontrar los siguientes datos. Uno de los más característicos es la hepatomegalia. Los otros los vamos a ver representados en las siguientes imágenes. En esta imagen de un ultrasonido en escala de grises contra un shock convexo de un ultrasonido hepático en corte transversal, estamos observando un parénquima hepático hipoecogénico, así como las triadas portales ecogénicas, lo cual da la imagen característica de el cielo estrellado. Otro dato muy característico que vamos a estar observando, sobre todo en las hepatitis virales tipo A, es el engrosamiento de la vesícula biliar sin litos y sin otros datos de colecistitis agudizada, como lo estamos observando en esta imagen de un ultrasonido hepático en escala de grises en corte longitudinal, en la que observamos una pared de la vesícula biliar engrosada señalada con la flecha, y hay que recordar que para que consideremos que la pared está engrosada tiene que medir más de 3 milímetros. Y algo muy importante es que con el Doppler color lo que se puede observar es un aumento en el pico sistólico de la arteria hepática, generalmente mayor a 100 centímetros sobre segundo. En cuanto al diagnóstico por tomografía, lo que vamos a estar observando es un parénquima heterogéneo, sobre todo a expensas de regiones hipoecogénicas que van a estar representando las zonas de necrosis hepática, lo cual vamos a ver ejemplificado en las siguientes imágenes. En esta imagen estamos observando una tomografía en adquisición transversal tras la administración de medio de contraste en fase arterial, en la que vamos a observar hepatomegalia, vamos a estar también observando edema periportal hiperdenso, y también vamos a estar observando la presencia de imágenes hipodensas respecto al resto del parénquima, que van a estar representando lo que vendría siendo la necrosis hepática.
En esta ultratomografía, en adquisición transversal y tras la administración de medio de contraste, vamos a estar observando una vesícula biliar engrosada en ausencia de litos en relación a una hepatitis viral tipo A. Y finalmente estamos presentando esta imagen de una magnificación de una tomografía en adquisición transversal y tras la administración de medio de contraste, en la que observamos un hígado heterogéneo con pérdida de su morfología habitual, con bordes lobulados, en la que su parénquima es heterogéneo a expensas de regiones hipodensas de forma geográfica difusa en relación a necrosis hepática, y también alrededor del mismo observamos una imagen isodensa a líquido en relación a ascitis. En cuanto al diagnóstico de una hepatitis viral por resonancia magnética, lo que más vamos a estar observando es el edema periportal, que se va a observar como un halo hiperintenso en T2 e hipointenso en T1, así como también las zonas de necrosis hepática, que se van a observar hipointensas en T1 e hiperintensas en T2. En esta imagen estamos observando una resonancia magnética en adquisición transversal ponderada en T2, en la que se observa con una flecha blanca un marcado engrosamiento de la pared de la vesícula biliar debido al edema. A su vez también observamos el colapso luminal de la misma y edema periportal con extensión al ligamento falciforme, que está señalado con la cabeza de flecha. En esta segunda imagen lo que estamos observando es una resonancia magnética en adquisición coronal, en la que nos podemos volver a observar de forma importante el engrosamiento de la vesícula biliar, la cual se observa hiperintensa con un colapso luminal en relación a una hepatitis viral tipo A. El siguiente tema que abordaremos es la candidiasis hepática. Respecto a algunas generalidades de la candidiasis hepática, esta se va a definir como una forma de candidiasis invasiva que va a afectar tanto al hígado como al vaso. Va a tener una predilección por afectar a pacientes con neutropenia, como aquellos pacientes que tienen alguna neoplasia hematológica, que son sometidos a trasplantes, a quimioterapias o que tienen inmunodepresión por alguna otra circunstancia. Se va a adquirir de forma hematógena y el cuadro clínico va a ser muy característico, pero muy poco específico. Va a tener fiebre de origen desconocido, dolor en el hipocondrio derecho y síntomas gastrointestinales. En cuanto a los datos por laboratorio que podemos llegar a observar, van a haber alteraciones de las pruebas de función hepática, puede llegar a haber presencia del antígeno del galactomanano, que es un antígeno característico de la pared de la Candida albicans, y los cultivos generalmente van a ser negativos en el 50%, y esto es importante porque aquí es donde toma relevancia los datos que vamos a estar observando por los distintos métodos de imagen. En cuanto al diagnóstico de la candidiasis hepática por ultrasonido, se van a estar definiendo 4 patrones. El primer patrón se le denomina de rueda dentro de rueda, o también se le puede denominar de doble diana, y lo estamos viendo ejemplificado en estas dos imágenes de un ultrasonido con transductor convexo de hígado en escala de grises, en la cual estamos observando una imagen interna hiperecogénica que representa la necrosis del parénquima hepático en esa zona, rodeada de un halo hipoecogénico que representa la inflamación alrededor de la necrosis. Y finalmente vamos a estar observando un pequeño halo más externo hiperecogénico que va a estar representando la fibrosis hepática. El siguiente patrón se le denomina en ojo de buey, en el que o de únicamente una diana, que se va a estar representando en esta imagen, que es una magnificación de un ultrasonido con transductor convexo y con aplicación de Doppler color, en la que estamos observando un nido central hiperecogénico rodeado de un halo hipoecogénico. Es muy similar al patrón anterior, únicamente falta la fibrosis externa. El tercer patrón que vamos a estar observando en la candidiasis hepática es el de los nódulos hipoecogénicos. Este se menciona que es el patrón más constante, sin embargo también va a ser el patrón más inespecífico de la enfermedad, y se va a caracterizar por lo que estamos observando en este ultrasonido con transductor convexo en escala de grises de hígado
un corte longitudinal en el cual vamos a estar observando múltiples imágenes de morfología redonda ovoidea con bordes regulares, parcialmente definidos, que van a estar representando los microabscesos hepáticos distribuidos de forma difusa o miliar dentro del hígado. Y finalmente, el último patrón que se va a estar encontrando es el de focos ecogénicos. Este patrón se va a presentar principalmente cuando una candidiasis hepática ya está en fase de resolución o en una fase crónica. Y lo que vamos a estar observando lo vamos a ver representado en esta imagen en la que estamos observando un ultrasonido en escala de grises con control convexo de hígado, en la que vamos a estar viendo múltiples lesiones de morfología redonda, puntiformes, que son ecogénicas, que tienen una distribución miliar y que corresponde a una candidiasis hepática crónica. Y cabe resaltar que incluso algunas pueden estar generando sombra acústica posterior. En cuanto al diagnóstico por tomografía, lo vamos a ver representado en esta imagen, en la que estamos viendo una imagen de tomografía contrastada en adquisición transversal. Y bueno, en esta imagen corresponde a un paciente que está siendo sometido a quimioterapia por el diagnóstico de leucemia linfoblástica aguda. Y en esta imagen observamos un hígado de situación y morfología habitual, sin embargo su densidad la observamos de heterogénea a expensas de múltiples lesiones menores a 1 centímetro en todos sus segmentos, las cuales son de morfología redonda, hipodensas, con bordes parcialmente definidos y que están en relación a una candidiasis hepática. En esta siguiente imagen observamos otra tomografía en adquisición transversal con medio de contraste en la que vemos un patrón similar al anterior en relación a candidiasis hepática. En cuanto al diagnóstico por resonancia magnética, vamos a observar los siguientes datos. En imágenes ponderadas en T1 vamos a observar lesiones de morfología redondeada con bordes parcialmente definidos que se van a comportar hipointensas en T1 y marcadamente hiperintensas en T2. En esta imagen estamos observando una resonancia magnética en adquisición transversal en la cual están siendo señaladas con las cabezas de flecha las imágenes anteriormente descritas que se van a estar comportando hipointensas. En una resonancia magnética en adquisición transversal ponderada en T1 con supresión grasa y tras la administración de medio de contraste, las lesiones por candidiasis van a tener un realce homogéneo, nodular homogéneo. El siguiente tema del cual vamos a estar hablando es el absceso hepático piógeno. Un absceso hepático piógeno se va a definir como una acumulación localizada de pus en el hígado debido a un proceso infeccioso bacteriano con destrucción tanto del parénquima como del estroma hepáticos. En cuanto a su fisiopatología, generalmente va a ser secundario a una infección intraabdominal de otro sitio, como puede ser una apendicitis, una diverticulitis, una perforación del colon, una colangitis o en el caso de pacientes pediátricos de una infección umbilical. En cuanto a los agentes etiológicos, generalmente va a ser una infección polimicrobiana y sin embargo generalmente hay dos agentes etiológicos que van a predominar en estos abscesos, que son Escherichia coli y Klebsiella. Anteriormente se pensaba que Escherichia coli era el agente predominante, sin embargo investigaciones más actuales mencionan que Klebsiella es el que predomina en este tipo de abscesos. También puede ser ocasionado por Clostridium y bacteroides. De forma hematógena puede ser ocasionado por Staphylococcus aureus. En cuanto a la epidemiología, este tipo de abscesos van a suponer el 88% de todos los abscesos hepáticos, siendo la primera causa de abscesos hepáticos en el mundo. Sin embargo, en México y en países en vías de desarrollo van a ser la segunda causa, por detrás de los abscesos amibianos. Generalmente suelen aparecer en pacientes de edad media o avanzada, tienen mayor prevalencia en países desarrollados y tienen una mortalidad aproximada del 15% a pesar del tratamiento. Otras generalidades, los abscesos hepáticos piógenos generalmente van a tener una localización en el lóbulo derecho en el 65%, en el lóbulo izquierdo en el 12% y en ambos lóbulos en el 23%. El tamaño puede ser muy variable, puede ser desde pocos milímetros hasta 10 centímetros y va a haber
varias formas en las que se pueden adquirir estos abscesos. Pues los que se van a adquirir de forma a través de origen portal o por contigüidad, generalmente van a ser abscesos hepáticos solitarios y de grandes dimensiones, mientras que los que son producidos por diseminación hematógena generalmente van a ser múltiples y pequeños. En cuanto al cuadro que van a estar presentando los pacientes con este tipo de abscesos, van a ser fiebre, dolor en hipocondrio derecho, hepatomegalia, malestar general y anorexia. Y los datos por laboratorio que se pueden observar son leucocitosis con predominio de neutrófilos, anemia normocítica normocrómica, hipoalbuminemia, elevación de fosfatasa alcalina y transaminasas. En cuanto al diagnóstico por ultrasonido de un absceso hepático piógeno, lo que vamos a estar observando lo vamos a ver representado en estos ejemplos. Generalmente, como lo estamos viendo en esta primera imagen, en la cual estamos observando un ultrasonido con transductor convexo y con aplicación de Doppler color, con un corte longitudinal, en la que estamos observando una tumoración hipoecogénica, que señalado con las puntas de flecha, que va a estar presentando ecos internos producidos por los septos que va a estar presentando en su interior el absceso y también los dendritos celulares. Y algo muy importante que tenemos que mencionar es que van a tener ausencia de vascularidad central. Los abscesos, la pared puede ser delgada o gruesa y puede ser generalmente hipoecogénica o levemente ecogénica. Y el contenido de los mismos puede ser anecoico en el 50% de los casos, hiperecoico en el 25% e hipoecoico en el otro 25%. En esta otra imagen de ultrasonido con transductor convexo en escala de grises, estamos observando una tumoración de morfología ovoidea, hipoecogénico, que está localizada en el lóbulo derecho hepático y que en su interior va a tener imágenes hiperecogénicas de morfología irregular en relación a septos y dendritos celulares. Y algo muy importante que tenemos que mencionar es que el parénquima adyacente al absceso generalmente se va a observar hipoecogénico por la inflamación que va a estar presentando. En cuanto al ultrasonido por Doppler color, como lo habíamos mencionado anteriormente, lo característico de los abscesos hepáticos es que van a tener ausencia de flujo vascular central, pero van a estar presentando hipervascularidad periférica, como lo estamos observando en esta imagen de un ultrasonido con transductor convexo de hígado con aplicación de Doppler color, en la cual estamos observando una lesión, una tumoración de morfología redondeada que va a estar formada por múltiples pequeños abscesos, que va a estar localizada en el lóbulo hepático derecho, que va a tener un predominio hipoecogénico, pero que va a estar presentando focos ecogénicos internos debido a septos y que aparte va a estar presentando hipervascularidad periférica. En cuanto al diagnóstico por tomografía computada, en fase simple vamos a estar observando una lesión de morfología redonda que va a estar delimitada por una pared hipodensa y que va a tener un centro isodenso o hipodenso respecto al parénquima. Y algo muy característico de los abscesos hepáticos piógenos es el signo de racimo. El signo de racimo lo que representa es que va a haber pequeños abscesos dentro de una gran cavidad septada. Algo también muy importante es que pueden llegar a presentar gas en su interior por el tipo de agentes etiológicos que los van a estar componiendo. En este ejemplo estamos observando una tomografía en adquisición transversal en fase simple de abdomen, en la cual podemos observar principalmente dos lesiones de morfología redonda que van a tener un centro isodenso al resto del parénquima, pero que van a estar rodeadas por un halo hipodenso. También vamos a estar observando imágenes hiperdensas adyacentes a las mismas que están en relación a zonas de necrosis y hemorragia. En cuanto a imágenes por tomografía en fase contrastada, lo que vamos a observar es el signo característico de la doble diana, en la cual vamos a estar observando
una imagen que va a tener un centro hipodenso, que va a estar representando la necrosis del parénquima hepático dentro del absceso, rodeado por un halo hiperdenso que va a representar la membrana del absceso. Y algo muy importante que mencionar es que esta membrana va a tener un realce en todas las fases, tanto arterial como venosa, mientras que va a haber también un halo más exterior hipodenso que va a estar representando el parénquima hepático inflamado, lo cual, y este halo hipodenso únicamente va a tener un realce en las fases venosas tardías. Esto lo podemos ver ejemplificado en estas imágenes, en la cual estamos observando una tomografía en edición transversal, medio de contraste, en la que estamos observando un absceso hepático multiloculado en relación al signo del racimo, que como lo mencionamos anteriormente, son múltiples abscesos de pequeño tamaño que confluyen y forman un absceso de mayor tamaño. También podemos observar que hay presencia de septos internos hiperdensos. En esta segunda imagen estamos observando una tomografía en adquisición transversal y con medio de contraste, en la que podemos observar el signo de la doble diana. Observamos un centro hipodenso, que es la necrosis, rodeado de un halo hiperdenso, que es la membrana del absceso, y rodeado a su vez por un halo más hipodenso, que representa el parénquima hepático inflamado. Hay que recordar que la membrana del absceso realza en todas las fases, mientras que el parénquima hepático edematizado e inflamado únicamente va a realzar en las fases venosas tardías. En cuanto al diagnóstico de un absceso piógeno por medio de resonancia magnética, los datos que vamos a observar van a depender de la secuencia en la cual estemos observando las lesiones. En este caso les presento una resonancia magnética en adquisición transversal ponderada en T2, en la cual observamos múltiples lesiones de morfología regular localizadas en el lóbulo hepático derecho, las cuales se comportan hiperintensas. Aquí de nueva cuenta les estoy poniendo una magnificación de una resonancia magnética, la cual se encuentra ponderada en T2, en la cual estamos observando una lesión de morfología irregular, la cual tiene una pared o una membrana que se comporta hiperintensa respecto al resto de la lesión. Y aquí lo que más debemos de ver es que por fuera de esta membrana hiperintensa se encuentra un halo hipointenso, que es el parénquima hepático inflamado, el cual va a comportarse de forma diferente a la administración del medio de contraste, dependiendo de la fase en la cual nosotros obtengamos las imágenes, como lo vamos a ver ejemplificado en estas imágenes. Esta imagen es una magnificación de una resonancia magnética ponderada en T1 con supresión grasa, y con administración de medio de contraste, la cual se adquirió en una fase arterial, en la cual podemos observar tres componentes. El componente interno, que es como tal el absceso, se comporta hipointenso, está rodeado de un halo hiperintenso, que como tal va a estar representando la membrana del absceso, que a su vez está rodeado por un halo hipointenso, que representa de nueva cuenta el parénquima hepático inflamado o edematizado, el cual en la fase venosa tardía, que estamos viendo representado en esta imagen, presenta un realce de tipo periférico anular, que es característico de los abscesos, pero esta zona solamente realza hasta las fases tardías. Ahora vamos a hablar del absceso amibiano. Bueno, el absceso amibiano se va a definir como una acumulación localizada de pus en el hígado producida por entamoeba histolítica con destrucción del parénquima y del estroma hepático. En cuanto a su epidemiología, como lo mencioné anteriormente, es la primera causa de abscesos hepáticos en México y en países en vías de desarrollo. Hay una relación hombre-mujer de 4:1 y una mortalidad aproximada
zonas urbanas del 0.2%, mientras que en zonas rurales del 10.3%. Se considera la tercera parasitosis con mayor mortalidad y, como lo mencioné hace un momento, es más frecuente en países en vías de desarrollo. En cuanto a la fisiopatología del mismo, generalmente esta va a ser por una migración. La entamoeba histolítica pues se ingiere por vía fecal oral, llega al colon, allí produce la enfermedad, pero va a llegar al hígado a través de la vena porta. Y el daño que va a estar produciendo la entamoeba histolítica va a ser principalmente por enzimas líticas que produce la misma. En cuanto a otras generalidades, su localización generalmente va a ser en el lóbulo derecho en el 72% de los casos, en el lóbulo izquierdo en el 13%. Generalmente va a tener una localización periférica. Se menciona que es contiguo o cercano a la cápsula hepática. Y algo muy importante que nos ayuda a diferenciarlo respecto al estrés hepático piógeno es que va a ser solitario en el 85% de los casos. En cuanto a los datos de patología que se pueden mencionar, algo muy característico es que su interior es similar a chocolate líquido o pasta de anchoas, pero pues es la necrosis hepática con sangre, es esto, ¿no? Y bueno, la sospecha diagnóstica la vamos a tener con una terapia clásica en pacientes que tengan hepatomegalia, fiebre de predominio vespertino y dolor en el hipocondrio derecho. Algo muy importante que mencionar es que en el 50-60% de los casos, los pacientes van a tener un antecedente de disentería previa, por lo que les mencionaba de que la infección primaria de la entamoeba histolítica va a ser a nivel de colon. En cuanto a los datos por laboratorio, generalmente va a haber una leucocitosis en el 90% de los casos. Puede llegar a haber anemia normocítica normocrónica en el 30% de los casos. También puede haber aumento de la fosfatasa alcalina, de la BCG, de la PCR. Y algo muy importante es que el diagnóstico por laboratorio se tiene que hacer con pruebas serológicas, principalmente con ELISA, dirigida hacia los componentes de entamoeba histolítica. Y algo muy importante es que estos abscesos, al estar más periféricos y más cercanos a la cápsula hepática, tienen más complicaciones respecto a los abscesos hepáticos piógenos. Entonces, cuando están localizados en el lóbulo derecho, pueden ocasionar pleuritis, pueden fistulizarse hacia el pulmón y ocasionar ahí un absceso pulmonar o una fístula broncopulmonar, y cuando están localizados en el lóbulo izquierdo pueden incluso llegar a ocasionar una pericarditis. En cuanto al diagnóstico por imagen, como lo mencioné anteriormente, estos, al estar localizados de una forma más periférica, van a tener una repercusión más importante a nivel del diafragma y del pulmón. Y esto lo podemos ver ejemplificado en esta radiografía de tórax en proyección postero-anterior, en la que observamos una elevación del hemidiafragma derecho. Sin embargo, otros datos que podemos estar observando son atelectasias en el lóbulo inferior derecho, derrame pleural derecho, y cuando ya hayan tenido alguna complicación como las que mencioné anteriormente, podemos ver datos sugestivos de absceso pulmonar, derrame pericárdico, o que incluso pueden estar presentando ya una cavitación. En cuanto a el diagnóstico por ultrasonido de estos abscesos, vamos a observar que son lesiones generalmente solitarias. Entonces, generalmente son solitarias, redondas o ovaladas, con una localización periférica que va a estar generalmente muy colindante con la cápsula hepática o con el diafragma. Y a diferencia del absceso hepático piógeno, en la que puede ser hiperecogénico, hipoecogénico, generalmente los abscesos ameboianos van a ser hipoecogénicos, como lo vamos a ver en esta imagen, que es un ultrasonido con transductor convexo en escala de grises, en la que podemos observar una lesión de morfología redondeada que va a tener un predominio hipoecogénico, pero que va a tener múltiples focos ecogénicos en su interior en relación a dendritos.
Y algo muy importante que mencionar es que, al igual que los abscesos hepáticos piógenos, no van a presentar flujo vascular intralesional, pero sí va a haber presencia de hipervascularidad periférica. En cuanto a el diagnóstico por tomografía, generalmente vamos a observar lo que está representado en esta imagen. Generalmente van a ser lesiones solitarias de gran tamaño que, que van a tener una composición hipodensa en relación a la necrosis pancreática, a la necrosis hepática, perdón, y que tras la administración del medio de contraste van a estar presentando el característico realce de pues, realmente cualquier absceso localizado en cualquier parte del cuerpo, que es el realce anular periférico. En esta imagen estamos observando una tomografía en adquisición transversal, en fase simple, en la cual estamos observando señalado con la flecha negra una lesión de morfología redondeada con bordes regulares, bien definidos, en relación a un absceso hepático localizado en el lóbulo hepático derecho. Tras la administración de medio de contraste, lo que vamos a estar observando de forma característica es el realce anular periférico, que va a generar de nueva cuenta el signo de la doble diana, que, como lo mencionamos en el apartado del absceso hepático piógeno, va a estar dado por una lesión central hipodensa en relación a la necrosis, un anillo periférico hiperdenso que va a estar presente en todas, va a tener un realce en todas las fases, tanto arterial como portal, como venosa tardía, que va a estar en relación a la membrana del absceso, y un halo hipodenso más externo, que es el parénquima hepático edematizado o inflamado, que únicamente va a tener un realce en las fases tardías. En cuanto al diagnóstico por resonancia magnética, es muy similar al del absceso hepático piógeno. Se va a comportar en T1 con un centro hipointenso, mientras que en T2 se va a observar hiperintenso, y tras la administración de medio de contraste va a tener un realce anular periférico. En esta imagen estamos observando una resonancia magnética en adquisición transversal ponderada en T1, en la que observamos una lesión de morfología redondeada, la cual tiene una composición heterogénea a expensas de un centro hipointenso y una zona periférica hiperintensa. En esta otra resonancia magnética estamos observando una resonancia magnética en adquisición transversal ponderada en T2, en la cual observamos la lesión de morfología redondeada, de bordes regulares, bien definidos, que va a presentar nuevamente una composición heterogénea a expensas de una zona central hiperintensa, rodeado de un halo hipointenso respecto al resto de la lesión, que representa el edema perilesional. Algo muy importante que mencionar son las diferencias que nos pueden ayudar a diferenciar un absceso hepático piógeno de un absceso hepático amibiano. En esta tabla pues ejemplifico varias diferencias, tanto clínicas como por laboratorio, pero pues nos vamos a enfocar más a las diferencias por imagen. Como lo mencionamos hace un momento, generalmente el absceso hepático amibiano va a ser único, de grandes dimensiones, localizado periféricamente, mientras que un absceso hepático piógeno generalmente va a ser un absceso de menor dimensión, o va a presentar el llamado signo del racimo, que son múltiples abscesos que van a confluir para formar un absceso de mayores dimensiones. Sin embargo, realmente el único método que se ha visto que ayuda a discernir entre un absceso hepático piógeno y un amibiano con una mejor certeza es la gammagrafía con galio, en la cual los abscesos hepáticos piógenos se van a comportar hipercaptantes, mientras que los abscesos hepáticos amibianos van a ser hipocaptantes. Aquí les pongo un ejemplo de un paciente que
había tenido un cuadro de fiebre de origen desconocido, con un cuadro muy poco característico de fiebre, mialgias, artralgias, anorexia, a quien se le realizó un rastreo corporal con galio 67 y que 48 horas posteriores a la inyección de este radioisótopo se observó una captación patológica con probable localización en la cúpula hepática. Posteriormente se le realizó un SPECT tóraco-abdominal en proyección coronal que permitió localizar de una mejor forma y delimitar de mejor forma esta captación patológica que terminó estando en relación a un absceso hepático piógeno. Entonces, en un absceso hepático mediano no había habido captación del mismo. Algo también importante que mencionar son las indicaciones para drenaje de los abscesos hepáticos. Los piógenos, generalmente por su misma naturaleza, al ser abscesos que son multilobulados, con múltiples septos, que generalmente van a ser polimicrobianos, van a tener muy poca respuesta al tratamiento médico, por lo cual casi siempre van a tener que ser drenados, a diferencia de los abscesos hepáticos amibianos, los cuales por sus mismas características y al ser producidos por un único agente etiológico, responden muy bien al metronidazol. Sin embargo, las indicaciones para el drenaje de los mismos van a ser la persistencia de síntomas a pesar del tratamiento médico, datos de ruptura inminente, que se encuentre localizado en el lóbulo izquierdo, en mujeres embarazadas, en pacientes que tengan contraindicación para tomar metronidazol y cuando ya se estén presentando complicaciones pleuropulmonares como las que mencioné anteriormente. Vamos a continuar con el siguiente tema que corresponde a la esteatosis hepática. En cuanto a generalidades de la esteatosis hepática, esta se va a definir como una acumulación excesiva de grasa en el hígado en forma de triglicéridos e histológicamente se va a definir como una infiltración por triglicéridos de más del 5% de los hepatocitos. Esta se va a clasificar en primaria cuando la esteatosis va a ser secundaria a un componente del síndrome metabólico y como secundaria cuando es debido a otro tipo de alteraciones, como por ejemplo el consumo de medicamentos como los glucocorticoides, tamoxifeno, metotrexato, cuando es secundario, por ejemplo, a la lipodistrofia, o por ejemplo al VIH o alguna hepatotoxina. La estatosis hepática se considera la principal enfermedad crónica del hígado, constituyendo el 75% de las mismas. Tiene un predominio en los hombres respecto a las mujeres y se considera que es un factor de riesgo independiente para enfermedad cardiovascular. Y bueno, también hay que diferenciar entre esteatosis simple y esteatohepatitis. La esteatosis simple únicamente es la presencia de grasa, de triglicéridos dentro de los hepatocitos. Mientras que se considera que podría ser que es una entidad relativamente benigna. Sin embargo, la esteatohepatitis son los hepatocitos llenos de triglicéridos, pero que van a estar presentando inflamación y que esta entidad es la que puede evolucionar a fibrosis y a cirrosis. La esteatohepatitis se desarrolla en el 5% de la esteatosis simple y se considera que el 7% de los pacientes con esteatohepatitis pueden desarrollar cáncer hepático a los 10 años. Y también se debe mencionar que en Estados Unidos la esteatosis hepática es considerada la primer causa de cirrosis. En cuanto a la fisiopatología, esta se debe a un aumento en la producción, en la movilización o una disminución en la salida de los ácidos grasos del hígado. Y bueno, se tienen pues dos teorías. La más aceptada es la hipótesis del doble impacto, en la que se menciona que el primer impacto para que aparezca la cetosis es que hay una resistencia a la insulina que va a provocar un cambio metabólico aumentando la lipólisis en el tejido adiposo y creando un mayor flujo de estos ácidos grasos que se liberaron hacia el hígado. Y se considera que el segundo impacto es cuando estos ácidos grasos se acumularon de tal forma en el hígado que comenzaron a ser tóxicos
y comenzaron a generar un estrés oxidativo y por lo tanto empezaron a crear inflamación y pues como sabemos cualquier inflamación a largo plazo genera fibrosis y necrosis del tejido en el cual se esté generando. Y en este cuadrito únicamente pongo algunas causas que pueden generar esteatosis hepática. La sospecha clínica, en algo muy importante que saber, es que el 50-75% de los pacientes van a ser asintomáticos al momento del diagnóstico y otros van a tener síntomas inespecíficos como malestar general, dolor hipocondrio derecho o hepatomegalia. Y algo también muy importante es que el 80% de los pacientes van a tener pruebas de función hepáticas normales. Entonces es aquí donde nuevamente toma gran importancia el diagnóstico temprano por imagen, ya que generalmente son los únicos datos que se van a poder ver en este tipo de pacientes. En cuanto al diagnóstico por ultrasonido, los datos que principalmente van a predominar es una ecogenicidad hepática aumentada. Y pues, ¿cómo vamos a saber que está aumentada esta ecogenicidad? Pues la vamos a estar comparando respecto a la corteza renal y respecto al parénquima del vaso. Hay que recordar que generalmente la corteza renal y el hígado van a tener una ecogenicidad prácticamente similar, mientras que el vaso generalmente tiene una ecogenicidad mayor respecto al hígado. Entonces, cuando el hígado tiene una mayor ecogenicidad respecto a estos dos órganos, podemos decir que tiene infiltración grasa. También otros datos van a corresponder a que debido a esta marcada ecogenicidad del hígado va a haber una peor delimitación de las estructuras vasculares, como lo estamos observando en esta imagen de un ultrasonido en escala de grises con transductor convexo del lóbulo hepático derecho, en la que podemos observar que la vasculatura periférica del hígado es poco observable, ¿no? Y de hecho las estructuras vasculares de gran tamaño como las que estamos observando en esta imagen no son delimitadas del todo, como también lo estamos observando en esta otra imagen en la que únicamente podemos delimitar las estructuras vasculares centrales de mayor diámetro. Sin embargo, las estructuras vasculares periféricas no son muy bien delimitadas o incluso ni siquiera aparecen. Y aquí les pongo el ejemplo de cómo se compara la ecogenicidad del hígado respecto a la corteza renal, en la que observamos un marcado aumento de la ecogenicidad hepática en relación a un paciente con esteatosis hepática, y con las puntas de flecha estamos observando la mala delimitación de las estructuras vasculares. Y bueno, también algo muy importante que mencionar son los grados de la estetosis hepática. Esta puede ser leve, moderada o grave. Y esto va a estar en relación la, a la delimitación que podemos ver de las estructuras vasculares, así como al diafragma. Ajá, entonces, y también a cómo se va atenuando el azónico en el caso de una estetosis hepática leve como la que estamos observando en esta diapositiva. Únicamente hay un aumento de la ecogenicidad, no hay, pero se delimitan de forma adecuada las estructuras vasculares y el diafragma también. En una estetosis hepática moderada, como las que estamos observando en esta imagen, que es una imagen comparativa de la ecogenicidad hepática respecto a la ecogenicidad esplénica. Aquí ya, aparte del aumento de la ecogenicidad, vamos a ver una disminución de la visualización de las estructuras vasculares, pero también vamos a ver una peor definición del diafragma debido a la ecogenicidad aumentada del hígado. Este es otro ejemplo de una estatosis hepática moderada en la que observamos un parénquima hepático ecogénico y con una pobre visualización de las estructuras vasculares.
Y finalmente pongo un ejemplo de una estatosis hepática grave en la cual el hígado tiene tal lijogenicidad que evita que haya una adecuada propagación de las ondas de sonido y por lo tanto una mala definición de la imagen. En cuanto al diagnóstico por tomografía de estatosis hepática, los datos más generales que vamos a estar observando es un hígado de una composición hipodensa respecto al habitual debido a la infiltración grasa que va a estar presentando el mismo. Y también vamos a observar una peor definición de los vasos intrahepáticos, pero los cuales se van a observar hiperdensos debido a la hipodensidad que va a estar presentando el hígado. Algo muy importante es que debemos de comparar en las unidades Hounsfield que va a haber en el hígado y en el vaso. ¿Por qué? Porque se menciona que los criterios para definir estatosis hepática por tomografía es que el hígado tenga mínimo 10 unidades Hounsfield menos que el vaso o que el hígado tenga una densidad menos de 40 unidades Hounsfield. Eso es en cuanto a la fase simple. Y en cuanto a la fase contrastada, se menciona que el hígado debe de tener menos de 36 unidades Hounsfield respecto al vaso para considerar el diagnóstico de estatosis hepática. Y como lo estamos observando en esta imagen, en la que es una tomografía en adquisición transversal con medio de contraste, en la que estamos observando estatosis hepática multifocal que va a tener una distribución geográfica con zonas de hipoatenuación en los segmentos medial y lateral. Y pues también podemos observar zonas, lesiones esféricas y ovaladas en otros segmentos hepáticos en relación a estatosis hepática multifocal. En cuanto al diagnóstico por resonancia magnética, vamos a utilizar imágenes ponderadas en T1 tanto fuera de fase como dentro de fase. ¿A qué se refiere esto? Bueno, esto de dentro y fuera de fase es una técnica de resonancia magnética que se utiliza para saturar la grasa, es decir, para que se vea hipodensa. Entonces, recordando un poco de la física de la resonancia magnética, hay que mencionar que cuando los protones se encontraban en fase, significaba que sus espines se encontraban hacia una misma orientación. Entonces, en este caso, esta técnica lo que nos permite es observar regiones en las cuales haya tanto grasa como agua microscópica, que es algo muy característico de la estatosis hepática. Y entonces, las imágenes que se encuentran en fase se van a referir cuando tanto los protones del agua como los protones de la grasa van a tener sus espines en una misma orientación. Sin embargo, como el agua y la grasa tienen momentos de precesión distintos conforme llega el pulso de radiofrecuencia, van a empezar a desfasarse, es decir, van a empezar a tener, sus espinas van a empezar a tener una orientación distinta, a tal punto en el que mencionamos que los protones se encuentran en fase cuando están orientados hacia el mismo sentido y se encuentran en fase opuesta o fuera de fase cuando están en 180 grados uno respecto al otro. Esto porque es importante, porque en las imágenes en fase lo que vamos a estar observando nosotros son imágenes hiperintensas en donde hay infiltración grasa porque se van a estar sumando tanto la intensidad de señal del agua como la de la grasa. Sin embargo, en las imágenes fuera de fase, en las zonas en las cuales haya infiltración grasa, se van a restar las intensidades de señales del agua y de la grasa y por lo tanto en las zonas en las cuales hay grasa en ese tejido se van a observar hipointensas, como lo estamos observando en esta imagen, que es una resonancia magnética en adquisición coronal ponderada en T1 con eco gradiente en fuera de fase, en las cuales estamos observando señaladas con las puntas de flecha zonas de
morfología irregular, con una distribución geográfica, las cuales son hipointensas respecto al resto del parénquima debido a infiltración grasa. En la siguiente imagen estamos observando una imagen igual ponderada en T1 en ecogradiente, pero esta es una imagen en fase que, como les mencioné hace un momento, aquí las zonas que iban a tener infiltración grasa se iban a observar hiperintensas. Sin embargo, como lo observamos en esta imagen, realmente no es muy evidente. Sin embargo, cuando hacemos la fase opuesta, que es cuando se restan las intensidades de señal, observamos una marcada hipointensidad de cierta parte del parénquima respecto al resto, debido a que en estas zonas del hígado es donde hay infiltración grasa. Otra secuencia que es muy importante que se puede utilizar es la secuencia STIR, que pues como sabemos es una secuencia de saturación grasa, y como satura la grasa, las zonas en las cuales haya infiltración de la misma se van a observar hipointensas. Algo muy importante que mencionar son los patrones de la esteatosis hepática. El más común y el más frecuente es el tipo difuso, que lo vemos representado en esta imagen de resonancia magnética ponderada en T1 fuera de fase. El otro patrón que sigue en frecuencia es el patrón focal, en el cual la deposición de la grasa ocurre en áreas específicas y se ha atribuido a que hay una circulación venosa variable y un drenaje venoso gástrico anómalo. Y lo vemos representado en esta imagen de una tomografía en adquisición transversal en fase venosa portal, en las cuales las zonas hipodensas representan a los focos de infiltración grasa. Otro patrón que podemos observar son el multifocal, que está representado en esta resonancia magnética ponderada en T1 fuera de fase, en la que estamos observando múltiples lesiones hipointensas en relación a infiltración grasa. Y finalmente el patrón perivascular, que lo vemos ejemplificado en esta resonancia magnética en adquisición coronal, señalado con puntas de flecha, en la cual la infiltración grasa va a estar representada alrededor de las venas hepáticas, de la vena porta. Y se describe otro tipo de patrón, que es el patrón subcapsular. Sin embargo, realmente este es muy poco frecuente. Vamos a comenzar a hablar de la cirrosis hepática. Esta se define como una alteración difusa de la arquitectura del hígado que va a ocasionar fibrosis y nódulos de regeneración. En cuanto a la epidemiología, es mayor en hombres respecto a mujeres. Se estima que en México hay 1.5 millones de personas con cirrosis y para el 2050 habrá cerca de 1.9 millones. Ocupa el séptimo lugar como causa de mortalidad global, y la primera causa en nuestro país es el consumo de alcohol. Sin embargo, en otros países como Estados Unidos es la esteatosis hepática. Otras causas que también lo pueden llegar a ocasionar son la hepatitis B, C o de etiología autoinmune. En cuanto a la patología, pues como lo mencionamos hace un momento, generalmente siempre va a haber inflamación. Cuando hay una inflamación persistente, pues se tiende a la fibrosis. Esta fibrosis, cuando cede un poco la inflamación, tiende a regenerarse, pero después vuelve a fibrosarse, y esto se genera un círculo vicioso en el cual la inflamación se vuelve crónica, la fibrosis se vuelve crónica y se generan nódulos de regeneración que terminan generando un deterioro circulatorio. En cuanto a su clasificación macroscópica, lo podemos clasificar en micronodular y macronodular, y pues esto puede ser importante porque dependiendo de cómo sean los nódulos pueden orientarnos un poco hacia la etiología, como lo estoy poniendo aquí. Y pues los nódulos de regeneración van a estar compuestos tanto de hepatocitos que respondieron a estos estímulos de regenerar y fibrosarse, pero estos nódulos también pueden tornarse displásicos y que pueden ser como un punto de quiebre para la producción de un cáncer hepatocelular. Y generalmente los nódulos de regeneración displásicos son aquellos que miden más de 10 milímetros. En cuanto a las manifestaciones clínicas, pues
son todas las que ejemplifico aquí. Y algo muy importante pues es que se debe clasificar al paciente con la clasificación de Shai-Pugh para darle un pronóstico de supervivencia. Y se las dejo aquí para que más adelante la puedan checar. En cuanto al diagnóstico por ultrasonido de una cirrosis hepática, los datos más característicos son los que les voy a ejemplificar con las imágenes. En esta imagen estamos observando un ultrasonido en escala de grises con transductor convexo en corte longitudinal, en la que estamos observando un parénquima hepático heterogéneo. A su vez, también estamos observando con las flechas rectas el lóbulo caudado hipertrófico, que es algo muy característico de la cirrosis hepática, y con la flecha gruesa estamos observando el segmento medial del lóbulo hepático izquierdo atrófico. Otros datos muy característicos son los que estamos observando aquí, en esta otra imagen de ultrasonido, en la que podemos observar, señalado con la flecha blanca, con los bordes hepáticos nodulares. Y también con el asterisco se observa la nodularidad del lóbulo caudado y su hipertrofia del mismo. Otros datos que también podemos observar es un aumento de la ecogenicidad hepática, como en esta imagen de ultrasonido, que se va a encontrar heterogéneo y que puede estar presentando nódulos de regeneración. Y pues estamos observando perfectamente la superficie que deja de ser lisa y se vuelve nodular, y alrededor del mismo pues estamos observando una imagen anecoica en relación a ascitis. También podemos observar signos de hipoalbuminemia, como son un pseudoengrosamiento de la vesícula biliar o del intestino, que también la pared se encuentre incrementada de grosor, pero debido a el edema. Y bueno, como más adelante lo vamos a ver, también puede haber datos pues, de hipertensión portal, como son que en la vena porta haya un incremento en su pulsatilidad y una disminución en su velocidad que esté condicionando un flujo hepatofugo, como lo estamos observando en esta imagen de un ultrasonido con transductor convexo con aplicación de Doppler color, en la que estamos observando el flujo hepatofugo de la vena porta debido a hipertensión portal, y en la arteria hepática se puede observar dilatación y aumento del flujo. En cuanto al diagnóstico de cirrosis hepática por medio de la elastografía, tenemos que conocer que esta es una técnica que nos permite conocer la rigidez de los tejidos a través de cómo se propagan las ondas del ultrasonido a través de un tejido determinado. Tenemos que saber que en principio, entre más rígido sea un tejido, mejor va a propagar las ondas de ultrasonido, de tal forma que la elastografía nos va a dar dos valores para conocer la rigidez del mismo. Uno va a ser la velocidad con la cual se están propagando las ondas, que no lo va a expresar en metros sobre segundo, y otra que nos va a expresar directamente la elasticidad del tejido, que lo va a estar expresando en kilopascales. Para llevar a cabo de forma adecuada esta técnica de imagen, se debe llevar a cabo la obtención de la misma, de preferencia en el lóbulo hepático derecho a través de los espacios intercostales, para de esta forma evitar artefactos. Una vez que obtenemos estas imágenes, debemos seleccionar de 10 a 12 ROIs, que deben ser seleccionados a una distancia de entre 2 a 6 centímetros de la cápsula hepática. Y una vez que obtuvimos estas 10 a 12 mediciones, tanto en velocidad de las ondas de ultrasonido como en elasticidad, se tiene que sacar una mediana, como en el ejemplo que estamos observando en esta imagen, en la cual se obtuvieron las 10 mediciones y se tuvo una media de velocidad de 1.75 metros sobre segundo y una elasticidad promedio de 9.1 kilopascales. Algo muy importante que tenemos que saber es que estos son los puntos de corte que se van a utilizar para poder categorizar los resultados con los cuales estamos obteniendo en la elastografía, y estos tienen una relación proporcional a una escala histopatológica de fibrosis que se llama Metavir, de tal forma que los valores menores a 7 kilopascales van a ser considerados
F0, F1 en cuanto a Metavir, y son pacientes que van a tener pocos factores de riesgo o poca probabilidad de tener fibrosis hepática significativa. Aquellos resultados que se encuentren entre 7 y 15 kilopascales van a ser valores anormales y que son equivalentes a la escala Metavir F2 y F3, que son aquellos que tienen un riesgo intermedio para tener fibrosis hepática significativa. Y finalmente, los valores mayores a 15 kilopascales van a ser los equivalentes a una escala Metavir F4 o también cirrosis, es decir, que tienen una alta probabilidad de tener fibrosis hepática significativa. Y aquí tenemos 3 ejemplos de elastografías de distintos pacientes. En la imagen número 1 estamos observando una elastografía que se le realizó a una mujer de 23 años que tenía elevación de enzimas hepáticas y no tenía ningún otro factor de riesgo. Tuvo una media de 1.39 metros sobre segundo, una media en kilopascales de 5.7, con lo cual se le categorizó como bajo riesgo de tener fibrosis. Se le hizo una biopsia hepática y únicamente se observó que tenía esteatosis hepática leve. En la segunda imagen es una elastografía de un hombre de 23 años que tenía sospecha de cirrosis hepática, así como de hipertensión portal. A él se le practicó esta elastografía obteniendo estos valores, con lo cual se le consideró en riesgo moderado de fibrosis clínicamente significativa. También se le hizo un estudio histopatológico y el resultado fue de fibrosis sinusoidal mínima sin evidencia de cirrosis ni enfermedad necroinflamatoria. Y la última imagen corresponde a un hombre de 45 años con hepatopatía en estudio que tuvo estos valores, una elasticidad de 15 kilopascales y una velocidad de 2.23, con lo cual se le categorizó en en un alto riesgo de tener fibrosis hepática significativa. Se le hizo el estudio histopatológico correspondiente y tuvo el diagnóstico de cirrosis hepática temprana. En cuanto al diagnóstico por tomografía de cirrosis hepática, se observan datos muy similares a los observados por ultrasonidos, generalmente un hígado de morfología alterada, totalmente dismórfico, por contornos lobulados, mal definidos, hipertrofia del lóbulo caudado e hipotrofia del lóbulo hepático derecho. En esta imagen observamos una tomografía en adquisición transversal de un paciente de 55 años con cirrosis hepática alcohólica, en la que observamos que en el segmento hepático 5 hay un área totalmente dismórfica en forma de V debido a la presencia de múltiples nódulos de regeneración. Otros datos que podemos observar son precisamente los nódulos de regeneración, como en esta imagen en la que observamos un hígado totalmente alterado en su morfología, con contornos totalmente lobulados, nodulares, a expensas de presencia de nódulos de regeneración, los cuales en fase simple, dependiendo de la cantidad de hierro que presenten en su interior, se van a observar hiperdensos. Sin embargo, algo muy característico de estos nódulos es que tras la administración de medio de contraste, tanto en fase arterial como en fase venosa, se vuelven isodensos al resto del parénquima, es decir, desaparecen, como lo vemos en esta imagen, que es una tomografía en adquisición transversal en fase contrastada arterial, en la que observamos múltiples nódulos de regeneración que sin embargo son isodensos al resto del parénquima hepático. Y finalmente les estoy presentando una tomografía en adquisición transversal en fase arterial de un paciente con cirrosis hepática que presenta pues un hígado de morfología totalmente alterada, de pequeñas dimensiones, con contornos lobulados, que está presentando abundante líquido abdominal, pero lo más destacable en esta tomografía es la presencia de imágenes hiperdensas de morfología nodular, con bordes parcialmente definidos,
que corresponden a nódulos displásicos, que como característica principal es que durante la fase arterial van a presentar un realce nodular homogéneo como el que estamos observando. Sin embargo, en la fase portal se van a volver isodensos al resto del parénquima, y así es como podemos distinguir un nódulo displásico de un nódulo de regeneración totalmente normal. Otra de las utilidades que tiene la tomografía computada para el diagnóstico de la cirrosis hepática es establecer el índice entre el diámetro del lóbulo caudado y el diámetro del lóbulo hepático derecho. Para poder llevar a cabo una adecuada medición de este índice, se deben de trazar las siguientes líneas que vemos representada en esta imagen. Con el número 1 es una línea vertical que se va a trazar lateral a la bifurcación de la vena porta. En el número 2 vemos una línea vertical que se va a trazar en el borde más medial del lóbulo caudado, y en el número 3 vamos a trazar una línea perpendicular a las otras líneas que se va a trazar a una distancia media entre la vena porta y la vena caudada inferior, y una vez que tenemos trazadas estas líneas vamos a poder determinar el diámetro de cada uno de los lóbulos. En este caso, en el lóbulo hepático derecho está representado con la flecha azul, mientras que el lóbulo caudado con la flecha amarilla. Y se determinan las distancias y se hace una división entre la distancia del lóbulo caudado entre la distancia del lóbulo hepático derecho, y si esta relación es mayor a 0.65 se establece el diagnóstico de cirrosis hepática. Aquí tenemos otro ejemplo de lo que anteriormente les comenté. En este caso de este paciente se obtuvo una relación de 1.5, con lo cual fue mayor a 0.65, entonces se pudo realizar el diagnóstico de cirrosis hepática. Pero también se puede obtener un score de fibrosis a través de tomografía computada. Y eso se hace de la siguiente forma. Una vez que nosotros ya obtuvimos nuestro índice entre el lóbulo caudado y el lóbulo hepático derecho, también podemos llevar a cabo las mediciones del diámetro de las venas suprahepáticas. Entonces realizamos el diámetro, como lo vemos en este ejemplo, medimos las venas suprahepáticas, las sumamos. En este caso la suma de las venas suprahepáticas era de 7.8 milímetros. Se hace una división, en este caso 7.8 milímetros entre 1.5, y se obtiene un resultado. Estos resultados se van a categorizar de la siguiente forma, como lo vemos representado en la imagen. Si es mayor a 24 es un paciente normal. Si los resultados son entre 24 y 20 es un paciente que tiene fibrosis, y si es menos de 20 el resultado es un paciente con cirrosis. En este caso, al obtener un resultado 5.2 se determinó que era un paciente con cirrosis hepática. Otros datos que podemos observar por tomografía computada que son muy significativos de cirrosis es una cisura posterior como la que estamos observando en esta tomografía contrastada, señalado con una flecha amarilla, la cual, si se observa, tiene una sensibilidad del 72% y una especificidad del 98% para el diagnóstico de cirrosis hepática. También, si observamos una fosa vesicular agrandada, como la que estamos observando en esta flecha amarilla, tenemos una sensibilidad del 68%, una especificidad del 98% y un valor predictivo positivo del 98%. En el diagnóstico por resonancia magnética, para lo que más nos va a servir es para poder hacer una diferenciación entre los nódulos de regeneración y los nódulos displásicos. Los nódulos de regeneración se van a observar hipointensos en T1, T2 y en T2 ecogradiente, a diferencia de los nódulos displásicos, que en T1 se van a observar hiperintensos y en T2 se van a volver hipointensos. En esta primera imagen es una imagen de resonancia magnética en secuencia de aceleración T2, en la que estamos observando con la flecha blanca una superficie nodular del hígado, y a su vez estamos observando un lóbulo caudado hipertrófico señalado con el asterisco, y también estamos observando esplenomegalia señalado con la flecha negra.
En esta segunda imagen estamos observando una imagen posterior a la administración de medio de contraste y también con saturación grasa en secuencia T1, en la que estamos observando un parénquima hepático que no está homogéneo y que está presentando nódulos de regeneración que no tuvieron un realce tras el medio de contraste señalados con la flecha blanca, y con las flechas negras estamos observando la presencia de ascitis. En cuanto al diagnóstico de la cirrosis hepática por elastografía, pero esta vez por resonancia magnética, es un método que tiene una gran sensibilidad, una gran especificidad, ya que nos permite evaluar prácticamente todo el parénquima hepático. Entonces, esta es una técnica que utiliza una secuencia de eco de gradiente y que básicamente lo que va a estar evaluando también es la velocidad o la facilidad con la cual se van a estar propagando las ondas del pulso de radiofrecuencia. Entonces, se obtiene esta imagen, se obtienen dos imágenes crudas, que son imágenes en magnitud, y otra imagen en fase, y se lleva a cabo un algoritmo de inversión para que, como lo observamos en esta imagen, obtengamos otras dos imágenes. En este caso, un elastograma, que básicamente va a ser un mapa de colores tanto cualitativo como cuantitativo, a través del cual nosotros vamos a poder visualizar y determinar la elasticidad de una parte del parénquima hepático en específico. Y a su vez vamos a obtener una imagen de ondas, que básicamente lo que nos va a estar ejemplificando es la forma en la cual se propagaron las ondas del pulso de radiofrecuencia, y esto principalmente nos va a servir para saber si la técnica con la cual se llevó a cabo nuestra elastografía por resonancia magnética fue la adecuada, y a su vez se nos genera un mapa de confianza para saber cuáles son las zonas en las cuales es más confiable determinar la elasticidad del parénquima hepático. En un estudio elastográfico característico se van a obtener 4 cortes transversales de 10 milímetros en la porción más ancha del parénquima hepático. Y para como tal clasificar los resultados de la elastografía, como lo habíamos mencionado anteriormente, vamos a tener dos formas. Una forma cualitativa a través de mapas de color, como lo estamos observando en esta imagen, en las cuales los colores más fríos, como el morado y el azul, son las zonas en las cuales el parénquima hepático no tiene fibrosis, a diferencia de las zonas con mapa de color más cálido, como es el amarillo, el naranja y el rojo, que son las zonas que tienen una mayor cantidad de fibrosis. Y los resultados los vamos a ver, los vamos a clasificar de esta forma, en kilopascales, de tal forma que cuando es menor a 2.5 es un parénquima normal, de 2.5 a 2.9 es un parénquima que puede ser normal o que va a tener una inflamación crónica. De 2.9 a 3.5 se va a corresponder con la escala Metavir F1 o F2. De 3.5 a 4 se va a corresponder con la escala Metavir 2 a 3. De 4 a 5 con F3 y F4, y más de 5 con con una escala Metavir 4, o lo que también vendría siendo la cirrosis hepática, como en el caso de este paciente, en el cual el parénquima hepático tiene una elasticidad heterogénea, pero observamos que en la zona del lóbulo hepático derecho está presentando una elasticidad de 8.5 kilopascales en relación a un paciente con cirrosis hepática. Vamos a comenzar a hablar de la hipertensión portal. Y bueno, la hipertensión portal se define como una presión venosa portal mayor a 5 milímetros de mercurio, y se va a considerar significativa cuando es mayor a 10. Se considera que es significativa porque en este momento es cuando van a empezar a presentarse las complicaciones vasculares derivadas de la misma. En cuanto a su fisiopatología, esta se debe principalmente a que, derivado de la fibrosis, de los nódulos de regeneración hepática, se produce un aumento en la resistencia vascular de la vena porta en su paso por el hígado, lo cual genera un aumento del flujo del mismo hacia
de forma retrógrada hacia la vena esplénica, hacia la vena mesentérica superior, lo cual de forma de círculo vicioso genera aún mayor resistencia vascular. Para tratar de evitar esta resistencia vascular a través del paso del hígado, se comienzan a crear circulación colateral para que el flujo vascular venoso no tenga que pasar por esta zona de alta presión. Entonces es cuando se comienza la recanalización de venas que ya se encontraban obliteradas o la formación de colaterales venosas. En cuanto a la clasificación, se puede clasificar en prehepática, en intrahepática o en posthepática, dependiendo del sitio en el cual se está generando la resistencia vascular portal. Y se tiene que conocer que la cirrosis hepática es la principal causa de hipertensión portal. Y bueno, los signos clínicos son hepatosplenomegalia, ascitis, circulación colateral, sangrado por varices esofágicas y encefalopatía hepática. En cuanto al diagnóstico por ultrasonido, algo muy importante es que el diámetro de la vena porta es mayor a 13 milímetros, como lo estamos viendo ejemplificado en esta primera imagen de un ultrasonido en escala de grises con transfer convexo en corte longitudinal, en la cual la vena porta midió 16 milímetros. Otros datos importantes es, por ejemplo, en este ejemplo, en el cual el Doppler espectral a nivel del hilio hepático en un corte intercostal derecho mostró una velocidad disminuida de la vena porta, la cual fue de 14.6 centímetros sobre segundo, que corresponde con lo que pongo aquí en la diapositiva, que una velocidad portal disminuida de menos de 15 centímetros sobre segundo con un flujo hepatofugo es significativo para diagnosticar una hipertensión portal. Y aquí estamos observando un corte longitudinal del vaso en el cual el diámetro, la longitud del mismo era de 16 centímetros, lo cual corresponde con esplenomegalia, que es un signo pues indirecto de hipertensión portal. Otros datos importantes es, por ejemplo, en esta imagen en la que corresponde a un paciente de 75 años en seguimiento por cirrosis hepática, en la cual es un ultrasonido hepático con transductor convexo con Doppler color y en la cual estamos observando lo que se describe como una maraña de vasos colaterales a nivel del hilio hepático compatible con una carbenomatosis portal. En esta otra imagen estamos observando una dilatación de la vena gástrica izquierda que mide más de 6 milímetros y estamos observando también una inversión del flujo, el cual se vuelve hepatofugo, que nos indica la presencia de varices esofágicas, es un signo indirecto de las mismas. En esta otra imagen estamos observando signos de hepatopatía crónica avanzada, ya que estamos observando un hígado de pequeño tamaño, el cual es heterogéneo, con bordes nodulares, y también estamos evidenciando con el asterisco el importante líquido de ascitis, y también estamos observando una repermeabilización de la vena umbilical. En cuanto al diagnóstico por tomografía, pues vamos a observar datos muy similares, un diámetro de la vena porta mayor a 13 milímetros, recanalización de la vena umbilical, vasos colaterales, varices esofágicas, esplenomegalia y ascitis. En este ejemplo estamos observando una tomografía en en reconstrucción coronal en fase contrastada, en la cual se observa señalado con flecha roja la presencia de varices paraesofágicas. En esta reconstrucción de máxima intensidad estamos observando señalado con la flecha roja una recanalización de la vena umbilical. Y en esta imagen de tomografía transversal, en adquisición transversal con medio de contraste en fase venosa,
estamos observando la presencia de múltiples trayectos vasculares en una situación posterior al corazón que están siendo dependientes del esófago en relación a varices esofágicas. Vamos a comenzar a hablar de lo que son las alteraciones vasculares hepáticas y vamos a comenzar con el síndrome de Budd-Chiari. El síndrome de Budd-Chiari se define como manifestaciones clínicas de la obstrucción del flujo de salida venoso hepático en cualquier nivel, que puede ser desde las venas hepáticas más pequeñas hasta la unión de la vena cava inferior con la aurícula derecha. En cuanto a su epidemiología, generalmente ocurre en personas jóvenes, generalmente es más frecuente en mujeres y el 75% de los pacientes va a tener alguna alteración hematológica que los va a predisponer a la trombosis. La más común son los síndromes mielodisplásicos. En cuanto a la etiología, como lo mencioné hace un momento, los más comunes son los síndromes mieloproliferativos y se va a clasificar en primario y secundario. Se considera primario cuando la obstrucción de flujo sanguíneo es algo propio que se originó propiamente dentro del vaso, dentro de la vena, mientras que se considera secundario cuando lo que está obstruyendo el flujo venoso es por algo externo, como por ejemplo algún material o por una compresión extrínseca. En cuanto aquí les pongo las enfermedades con las cuales se asocia más el síndrome de Budd-Chiari. Y en cuanto a su fisiopatología, lo que sucede es que hay una incapacidad para el drenaje de este flujo sanguíneo. Esto genera una estasis venosa, y al haber una estasis venosa hay un aumento de la presión sinusoidal. Este aumento de la presión sinusoidal evita que llegue adecuadamente flujo sanguíneo arterial y con esto se condiciona una necrosis, y si no se corrige puede condicionar una necrosis hepática. El sitio más común en el cual se produce el síndrome de Budd-Chiari es a nivel de la vena cava inferior. En cuanto a sus manifestaciones clínicas, en la fase aguda va a haber dolor en el hipocondrio derecho, instalación rápida, una hepatalgia, así como también puede haber hipotensión. En la fase crónica puede también persistir el dolor en el hipocondrio derecho, hepatomegalia, puede haber esplenomegalia, ictericia, ascitis y varices, generalmente pues ya en relación a una hepatopatía pues crónica. Como complicaciones, de forma aguda puede haber una insuficiencia hepática, así como émbolos por trombo en la vena cava inferior, y de forma crónica, pues ya como tal, complicaciones de la cirrosis y de la hipertensión portal. En cuanto al diagnóstico por ultrasonido, lo más característico es observar una hipertrofia del lóbulo caudado, así como un estrechamiento o falta de visualización de las venas hepáticas debido a trombosis de las mismas. Sin embargo, lo que más nos va a dar datos es la aplicación de Doppler, como lo estamos observando en esta imagen, que es una imagen de ultrasonido hepático con aplicación de Doppler color, en la que estamos observando flujo en la vena cava inferior. Sin embargo, no observamos flujo de las venas intrahepáticas, eso secundario a una trombosis de la vena cava inferior. También vamos a estar observando los siguientes datos. En este ultrasonido con aplicación de Doppler color, observamos la vena hepática derecha señalada con una flecha, en la cual estamos observando ausencia de flujo en la misma debido a trombosis en la misma. Y en esta imagen, también con la aplicación de Doppler color, en un paciente que presentaba oclusión de la vena cava inferior y de las venas hepáticas, señaladas con una flecha, estamos observando cómo se genera una vena colateral intrahepática que sirve como puente entre las venas hepáticas ocluidas. Otros datos que se observan son una vena porta con flujo hepatófugo y una vena caudada mayor a 3 milímetros de diámetro. Ese también es un dato muy característico. En cuanto al diagnóstico por por tomografía, de forma aguda va a haber un lóbulo caudado hipertrófico, así como presencia de esplenomegalia, ascitis grave. A la administración, algo muy característico es que tras la administración de medio de contraste hay un realce periférico muy leve, mientras que el central es importante, como lo estamos observando en esta imagen. Esta imagen es una tomografía en adquisición transversal en fase simple, en la que observamos un hígado dismórfico.
a expensas de un lóbulo caudado hipertrófico. Sin embargo, tiene una atenuación normal el lóbulo caudado respecto al resto del parénquima hepático, y también se observan zonas de ascitis. Y también estamos observando zonas hipodensas dentro del parénquima en relación a necrosis hepática. Y esto es lo más importante. Tras la administración de medio de contraste, como lo mencioné hace un momento, se observa un realce hepático anormal o no homogéneo, ya que la zona periférica no se observa con realce, mientras que la zona central sí presenta realce del mismo. Y también podemos observar con una flecha cómo la vena cava inferior se encuentra comprimida debido al lóbulo caudado agrandado. De forma subaguda, la morfología del hígado se va haciendo pues normal, ya no hay presencia de ascitis, generalmente comienza a haber una circulación colateral intrahepática y portosistémica, y el realce del hígado sigue sin ser homogéneo. Sin embargo, tanto la zona hepática central como periférica ya muestran un realce tras la administración de medio de contraste, y en esta imagen lo que más podemos observar es una hipertrofia del lóbulo hepático izquierdo y una trombosis de las venas hepáticas y de la vena cava inferior, señalados con una flecha. Y de forma crónica ya hay cambios, pues como por ejemplo la calcificación de la vena cava inferior, ya los vasos colaterales están totalmente desarrollados y hay una atrofia hepática generalizada, pero con un lóbulo caudado hipertrófico, todavía se mantiene eso, y pues empieza a haber cambios pues propios de hepatopatía crónica, como los nódulos de regeneración. En esta imagen lo que más resalta, señalado con una flecha blanca, es la presencia de una calcificación gruesa dentro de la vena cava inferior debido a una trombosis crónica. En esta otra imagen es un hombre de 35 años con síndrome de Budd-Chiari, en el cual ya se observan nódulos de regeneración. Es una tomografía en fase contrastada, en fase venosa tardía, en la que observamos cómo son los nódulos hipervasculares. Y algo muy importante es que el nódulo más grande, que es el que está siendo señalado con la flecha negra, presenta una cicatriz central, y a su vez también estamos observando cómo a este paciente ya se le colocó un stent en la vena cava inferior. En el diagnóstico por resonancia magnética, lo más importante es que se observa una disparidad en cuanto al parénquima hepático muy similar al que se observa en tomografía, de tal forma que el parénquima hepático periférico va a ser diferente al parénquima hepático central. En T1 con medio de contraste va a haber un realce importante del lóbulo caudado, pero con una disminución del realce en el parénquima hepático periférico. En T2, debido a que el parénquima hepático periférico es el que está más sufriendo y está teniendo mayor edema e inflamación, es el que se va a observar hiperintenso. En esta imagen estamos observando una resonancia magnética potenciada en T1 tras la administración de gadolinio, en la que estamos observando con las flechas rectas la demarcación perfecta que se da entre la zona central del hígado normalmente perfundido, que se observa hiperintenso, y la periferia hipoperfundida, que se va a observar hipointensa. En esta segunda imagen estamos observando una resonancia magnética en adquisición transversal con saturación grasa ponderada en T2, en la que estamos observando una zona periférica hiperintensa, hipoperfundida, y también estamos observando una importante esplenomegalia. Y en cuanto al diagnóstico de angiografía en cuanto al diagnóstico de Budd-Chiari por angiografía, vamos a estar observando el clásico patrón de telaraña, como el que se está ejemplificando en esta imagen. También se pueden observar trombos en vena hepática o en vena cava inferior, y una compresión segmentaria larga de la vena cava inferior. En esta segunda imagen estamos observando una cabografía de la vena cava inferior, en la que se están observando múltiples venas colaterales que sirven de derivación de la obstrucción que se generó en la vena cava inferior debido a su trombosis.
Sin embargo, como lo mencioné anteriormente, el patrón más característico es el de la telaraña. Finalmente, el último tema es el de la peliosis hepática. Y bueno, la peliosis hepática se va a definir como una enfermedad benigna caracterizada por la dilatación sinusoidal y la formación de lagunas llenas de sangre. La etiología es principalmente por medicamentos, como los que estoy ejemplificando en este cuadro, pero también puede ser causado por otro tipo de alteraciones, principalmente infecciosas en pacientes con SIDA, principalmente por agentes etiológicos de Bartonella. Sin embargo, del 25 al 50% de los casos no presentan causas. En cuanto a su fisiopatología, no está totalmente clara, sin embargo se cree que es por una obstrucción del flujo hepático a nivel sinusoidal que hace que se rompan los bordes sinusoidales y que la vena central de los mismos se dilate y se genere una necrosis hepatocelular que termine generando estas cavidades llenas de sangre. En cuanto a su clasificación, se va a dividir en parenquimatosa y flebectásica. El tipo parenquimatoso se caracteriza porque no tiene revestimiento endotelial dentro de los espacios quísticos, a diferencia del flebectásico, que sí tiene un revestimiento endotelial. Generalmente es asintomático, pero puede llegar a haber hepatomegalia, ascitis, hipertensión portal, síntomas de colestasis y pues en casos graves de insuficiencia hepática aguda. En cuanto al diagnóstico por ultrasonido, que puede ser un hígado de morfología, situación normal, pero se van a observar lesiones redondeadas hiperechogénicas como la estamos observando en este ultrasonido, que es un ultrasonido con transductor convexo y aplicación de Doppler color, en la que estamos observando una lesión hepática de morfología redondeada hiperechogénica que no tiene vascularización intralesional y no se pueden observar las venas hepáticas ya que están siendo comprimidas por la misma. Cuando el hígado es normal, se observan las lesiones hiperecogénicas. Sin embargo, cuando el hígado es esteatóxico, se observan hipoecogénicas. En caso de que haya hemorragia, se van a observar heterogéneas. Y como lo mencionamos hace un momento, no va a haber flujo intralesional, pero sí perilesional. En cuanto al diagnóstico por tomografía, en fase simple se van a observar lesiones de morfología redondeada con bordes bien definidos, hipodensas, a excepción de que haya hemorragia, ya que cuando hay hemorragia van a ser heterogéneas con presencia de zonas hiperdensas, como lo estamos observando en esta imagen, en la cual es una tomografía computada en fase simple, en la que observamos una lesión que es casi isodensa a los vasos sanguíneos y hay una presencia de ascitis también en esta imagen. Y tras la administración del medio de contraste, algo muy característico es que hay un realce periférico, pero que se va haciendo, conforme pasa el tiempo, se va haciendo centrífugo. Y bueno, en esta tomografía, en la adquisición transversal, en fase arterial, observamos un realce en anillo periférico de esta lesión en relación a una peliosis hepática. En el diagnóstico por resonancia magnética va a depender de la secuencia en la que vamos a estar observando. En este caso estamos observando una resonancia magnética ponderada en T1 en adquisición transversal previo a la administración de medio de contraste, en la cual observamos con puntas de flecha de forma muy débil, múltiples lesiones hipointensas, mal definidas, de morfología redondeada en ambos lóbulos hepáticos. Sin embargo, tras la administración de medio de contraste presentan un realce periférico, el cual conforme pasa el tiempo se va haciendo centrípeto, igual señalado con las puntas de flecha blancas. Estas lesiones en T2 se observan hiperintensas. En el diagnóstico por angiografía, lo más característico es que se van a observar nódulos vasculares en la fase arterial tardía. Y eso fue todo. Como conclusiones, tenemos que saber que es importante conocer los patrones de las enfermedades infecciosas hepáticas para poder orientar de una forma adecuada al clínico y de esta forma es que el mismo instaure un tratamiento específico. El reconocer la esteatosis hepática, así como su gravedad, es de gran importancia, ya que, como lo mencionamos en un inicio, generalmente estos pacientes son asintomáticos y por laboratorio generalmente no tienen manifestaciones.
pero nosotros por imagen sí las podemos ver, para que de esta forma se pueda dar un tratamiento temprano y de esta forma evitar futuras complicaciones como la cirrosis. Y finalmente, la enfermedad vascular hepática, aunque tiene una poca incidencia, debe de constituir un diagnóstico diferencial de aquel paciente que presenta una enfermedad tanto hepática aguda como crónica, y por lo mismo debemos de saber reconocer los patrones de imagen de cada una de ellas para poder así dar un diagnóstico certero.